Bueno, jóvenes, sean bienvenidos a una clase más de seminario, y en esta ocasión vamos a continuar viendo lo que sigue, que en este caso es Doctrina y Convenios 94, 95, 96 y 97, que corresponden a la semana 3 del curso. Entonces empezamos con Doctrina y Convenios 94. Aquí es importante recordar que esta revelación que se encuentra en Doctrina y Convenios 94 fue dada el 2 de agosto de 1833 y contiene las instrucciones a los santos para que organizasen el templo de Kirtland en la ciudad de Kirtland, o más bien que se organizaran ellos primero antes de edificar el templo. Y también de manera similar, esa como lo hizo el Señor cuando los santos se encontraban en Missouri, cuando edificó la ciudad de Sion. Entonces, como les decía, el Señor manda aquí a los santos a edificar el templo, que sería el templo de Kirtland, y también que edificaran una casa para la presidencia. Este sería un edificio administrativo de la iglesia, y también les mandó a que edificaran una imprenta, o que realizaran una casa para la imprenta, esto es decir, para la impresión del Libro de Mormón y otras cosas, otras publicaciones de la iglesia. Y también eso fue muy aparte del templo, como les decía, que mandó a que se construyera. 2 meses antes de esto, en el 1 de junio de 1833, el profeta había recibido la revelación que se encuentra en Doctrina y Convenios 95, en la cual el Señor pues disciplinó a los santos para que no demorasen, o porque estaban demorando en la construcción del templo. Y finalmente Doctrina y Convenios 96 contiene las instrucciones que el Señor dio a Newell K. Whitney para hacerse el cargo de la propiedad en la que se edificaría el templo de Kirtland. Entonces, este es un resumen breve de lo que habla cada uno de estos capítulos, y relativamente son muy cortos. Así que, bueno, vamos a empezar así a analizar lo que es Doctrina y Convenios 94. Aquí, como les decía, el Señor manda a los santos a edificar distintas casas y ya también a edificar el templo. Cuando una vez que los santos empiezan con esa construcción, empiezan a demorar un poquito. Entonces esto es algo importante de recalcar, porque nosotros no debemos de demorar cuando el Señor nos pide que hagamos algo. Debemos de hacerlo siempre en tiempo y la forma en la que el Señor nos pide que lo hagamos. Sin embargo, esto se explica un poquito mejor en Doctrina y Convenios 95. Aquí es importante que recordemos que los santos ya se encontraban en Kirtland. Entonces, me gustaría que ustedes imaginasen que tienen la oportunidad de viajar por un país que tiene muchas ciudades, y a medida que ustedes viajan o están en esa ciudad, notan que hay un edificio deportivo en el centro de la ciudad. Entonces, ¿qué podrían ustedes imaginar en cuanto a las personas de ese país al ver que en ese lugar hay un estadio en el centro de la ciudad, un estadio deportivo? Entonces, probablemente ustedes imaginarían que a las personas les gusta el deporte, que a lo mejor hay equipos que juegan, que es algo común en la ciudad. Entonces, si ustedes fueran a diseñar una ciudad grande, ¿qué pondrían en el centro de la ciudad y por qué? Entonces, imaginen que ustedes van a construir una ciudad y tienen la oportunidad de colocar algo en el centro. ¿Qué colocarían? Entonces, es algo similar a lo que ocurre en el templo en Kirtland. Entonces, el Señor mandaba que ellos edificasen este templo para que cuando las personas llegasen a Kirtland en aquel momento, ellos pudieran ver cómo eran las personas del lugar, quiénes eran las personas del lugar, que eran miembros de la iglesia. Entonces es por eso que es importante, y se asemeja con esto que les pedí a ustedes que pensasen y reflexionasen. Vamos a leer tantito lo que es Doctrina y Convenios 94 en el versículo 1, el 3 y el 10. Entonces el versículo 1 dice lo siguiente: y además de cierto os digo, mis amigos, os mando dar principio a la obra de proyectar y preparar el comienzo y fundación de la ciudad de la estaca de Sion, aquí en la tierra de Kirtland, principiando por mi casa. De cierto os digo que el salón interior medirá 55 pies de ancho por 65 de largo. Habrá un salón abajo y otro arriba, conforme al modelo que después os será dado. Conságrenme en primer solar en el sur, a fin de edificarle una casa a la presidencia, para la obra de la presidencia y de recibir revelaciones, y para la obra del ministerio de la presidencia en todas las cosas pertenecientes al reino, a la iglesia y al reino. Y además de cierto os digo, se me dedicará el segundo solar hacia el sur,
a fin de que se me edifique una casa para el trabajo de imprimir la traducción de mis escrituras y cualquiera otra cosa que os mande. Entonces, como les decía, además del templo, los santos tenían que edificar otras casas. Entre ellas pues teníamos lo que es pues como tal el templo. También tenían que edificar un lugar para la primera presidencia y tenían que edificar una casa para la imprenta de las escrituras o la traducción de las escrituras. Entonces eran 3 lugares que ellos tenían que hacer. Posteriormente el Señor en los capítulos siguientes instruyó a Hiram Smith y a Reynolds Cahun y a Jared Carter a que formaran un comité de construcción para los edificios mencionados anteriormente, los que les había dicho. Entonces les voy a leer lo que es Doctrina y Convenios 16, que dice lo siguiente: no se han de edificar estas 2 casas hasta que os dé un mandamiento de cuanto a ellas. Entonces cuando el Señor apenas dijese que ellos tenían que hacerlo, era cuando tenían que hacerlo, pero ellos ya tenían conciencia de que debían de edificar pues estas casas para el Señor. También, ¿por qué piensan que es importante que el templo se construyera antes de los otros 2 edificios? ¿Qué nos puede enseñar en cuanto a la importancia de los templos? Entonces, realmente era importante que el templo se edificase primero. ¿Por qué? Porque el templo trae bendiciones de salvación, trae convenios de salvación, trae entonces esas cosas, y por eso el Señor pedía que primero el templo y posteriormente después, porque el templo iba a traer las bendiciones salvadoras o también pues las ordenanzas que necesitábamos para salvarnos o para salvar a las personas. Y básicamente eso es Doctrina y Convenios 94. Entonces Doctrina y Convenios 95 contiene una amonestación del Señor a los santos por retrasar la construcción del templo, que es lo que ya les venía hablando, que aquí se explica un poquito mejor. Inicialmente recordemos que el Señor les dio el mandamiento a los santos de edificar el templo en Kirtland en Doctrina y Convenios 88. Y eso fue registrado el 27 y el 28 de diciembre de 1832. Entonces ya para esta fecha todavía los santos no habían pues comenzado, no habían empezado a trabajar en la construcción del templo. Esta revelación se dio en 1833. Entonces imaginen que pasó básicamente un año y un poco más de un año o un año aproximadamente, y los santos no habían ni empezado a construir el templo de Kirtland. Entonces imaginen, saquen ustedes sus cuentas del 27 y 28 de diciembre de 1832 al 1 de junio de 1833. Entonces había pasado un año básicamente y no habían logrado, ya había pasado el año y no habían hecho nada. Entonces fue apenas ahorita que empiezan el Señor a amonestarles con eso, porque ellos no habían pues ni siquiera puesto los cimientos. Entonces, como les decía, no debemos de demorar ni de retrasar las cosas del Señor. Les voy a leer tantito lo que es Doctrina y Convenios 95 y dice lo siguiente. Del versículo 1 al 3: de cierto así dice el Señor, a vosotros a quienes amo y a los que amo también disciplino, para que sean perdonados de sus pecados, porque con el castigo preparo un medio para librarlos de la tentación en todas las cosas, y yo os he amado. Es necesario pues que seáis disciplinados y quedéis reprendidos delante de mi faz, porque habéis cometido un pecado muy grave contra mí, al no haber considerado en todas las cosas el gran mandamiento que os he dado concerniente a la edificación de mi casa, para la preparación con la cual me propongo preparar a mis apóstoles para que poden mi viña por última vez, a fin de que realice mi obra extraña, para que derrame mi espíritu sobre toda carne. Mas he aquí, de cierto os digo, que hay entre vosotros muchos que han sido ordenados, a quienes he llamado, pero pocos de ellos son escogidos. Los que no son escogidos han cometido un pecado muy grave, pues andan en tinieblas al mediodía. Entonces recordemos que aquí también algo importante es que el Señor disciplina a aquellos que ama. Entonces si Él nos ama, nos va a amonestar, nos va a decir lo que tenemos que hacer. También, como les decía, les voy a leer Doctrina y Convenios 8:9. Dice: de cierto os digo, os mandé a edificar una casa en la cual me propongo investir con poder de lo alto a los que he escogido, porque esta es la promesa del Padre para vosotros. Por tanto os mando permanecer así como mis apóstoles en Jerusalén. Entonces el Señor estaba tan interesado en que se construyera el templo, porque era una forma de investir con poder de lo alto a los miembros de la iglesia. Entonces
Por eso el Señor también estaba interesado en que esto se diera. Y también importante resaltar que esta parte donde les leí que el Señor dice que iba a realizar una obra extraña, alude al hecho de que pues muchas veces para las personas esto no es entendido, las personas no entienden, y por eso podríamos decir que son obras extrañas del Señor, porque se refiere a las personas que realmente no creen en la revelación y visitas celestiales. Entonces también no creen en asuntos celestiales, no podrían entender o no llegarían a ver el Evangelio como es la restauración del Evangelio. Entonces por eso sería algo extraño para ellos. Y como les decía, también después de que José Smith recibió la revelación que se encuentra en Doctrina y Convenios 95, los líderes de la iglesia llevaron a cabo una conferencia para tratar el tema de la madera de la construcción del templo. Algunos estaban a favor de construir una casa de armazón de madera, pero otros tenían la opinión de edificar una casa de troncos. José les recordó que no estaban edificando una casa para un hombre, sino para Dios, una casa para Dios. Y debemos, por tanto, les dijo, hermanos, edificar una casa para nuestro Dios hecha de troncos, les preguntó. Pero no, yo tengo un mejor plan, les dijo el profeta. Tengo un plan para la casa del Señor, dado por él mismo. Después de que viajaron al terreno de la edificación, quitaron la valla y allanaron el campo de trigo que antes había sembrado la familia Smith. Después de quitar el grano, Hiram Smith comenzó a cavar una zanja para la pared. Es importante resaltar que al Señor siempre le debemos de dar lo mejor, y pues aquí los santos estaban confundidos porque ellos pensaban que era una casa cualquiera. Sin embargo, recordemos que era una casa para el Señor, entonces debía ser hecha con los mejores materiales. Entonces también es importante que cuando nosotros vayamos a hacer algo por el Señor, lo hagamos de la mejor manera, le demos lo mejor al Señor, y de todos modos el Señor al ver eso nos los va a devolver de mayor medida. Entonces también recordemos que esta parte donde dice que andamos a veces en tinieblas, que les leí que se encuentra en Doctrina y Convenios en 95.6, se refiere a que muchas veces no nos damos cuenta de que estamos mal, entonces, o que no estamos guardando los mandamientos, entonces, o a veces lo sabemos y seguimos. Entonces debemos de buscar salir de estas tinieblas en plena luz. Entonces, teniendo el Evangelio, debemos de salir de esas tinieblas con el poder que nos da el Evangelio, con el poder de la luz. Y recordemos que el Señor pues finalmente en sus templos prepara a las personas para recibir las bendiciones de salvación. Debemos recordar también que si guardamos los mandamientos tendremos el poder para hacer lo que el Señor nos pida. Es importante también recordar que posteriormente, ya en lo que son los versículos 3 al 17, el Señor ofreció instrucciones en cuanto a las dimensiones y funciones de cuartos específicos del templo de Kirtland. Entonces, cómo iba a ser, el Señor básicamente les dio cómo sería. También prometió mostrar a las otras 3 personas de la primera presidencia cómo se debía edificar el templo. Entonces eso también lo encontramos. Y finalmente José Smith, Sidney Rigdon y Frederick G. Williams oraron juntos y vieron el templo en una visión. Después de ver el exterior en detalle, la edificación pareció aproximarse a ellos y vieron el interior como si en verdad estuvieran dentro de él. Más adelante, cuando se estaba terminando la construcción del templo, Frederick G. Williams dijo que era como el modelo que había visto en la visión hasta el más mínimo detalle, y que no podía notar la diferencia entre el sueño y el del templo ya físico, tal como estaba construido. Entonces el Señor aquí nos muestra que es importante hacer las cosas como Él nos pide. Finalmente, en Doctrina y Convenios 96, el Señor designa a Newell K. Whitney para encargarse de toda la propiedad de la iglesia. El Señor instruye que el obispo Newell K. Whitney debe encargarse de toda la propiedad que poseía la iglesia. El templo se edificaría en un lugar que había designado los santos, y el obispo Whitney en ese momento dividiría el resto de la propiedad en solares para que aquellos que buscaran una heredad. Recordemos que en aquel momento pues los santos tenían que vivir básicamente en un mismo lugar. Algunos de esos solares se designaron para los líderes de la iglesia responsables de la publicación de las revelaciones. Recibir esa heredad les ayudaría a ofrecer su tiempo para hacer la obra del Señor, la cual incluía publicar la palabra de Dios. Entonces esto viene en Doctrina y Convenios 96, 4, 5, y se los voy a leer. Dice lo siguiente: He aquí os digo, os muestro
sabiduría para que sepáis cómo obrar concerniente a este asunto, porque me es conveniente que se fortalezca esta estaca que he establecido para la fuerza de Sion. Por tanto, hágase cargo mi siervo Nehuil Kawitni y del lugar que os he señalado, sobre el cual me propongo edificar mi casa. Y además divídase en solares según fuere prudente, para el beneficio de los que buscan heredades, conforme a lo que determinéis entre vosotros en concilio. Tened cuidado pues de atender a este asunto y a la aportación que sea necesaria para el beneficio de mi orden, con objeto de llevar mi palabra a los hijos de los hombres. Entonces aquí resalta la importancia que el Señor le daba pues a las cosas de la iglesia que eran de él, que eran para la edificación del templo, así como la importancia que se les da a los diezmos para la edificación del templo. Y una vez más les recuerdo esta palabra que encontramos en Doctrina y Convenios 95, mi obra extraña. Que, la frase mi obra extraña proviene básicamente de lo que es Isaías 28:21, donde el Señor dijo que corregiría a las personas que no creyeran que tuvieran necesidad de arrepentirse. La restauración del Evangelio, recordemos, y el establecimiento de la iglesia verdadera sobre la tierra es un acontecimiento extraño para las personas que consideran que creer en revelaciones, las visitas celestiales y otros asuntos espirituales es insensato. El mensaje de la restauración del Evangelio se predica a muchas personas que piensan que ya conocen la verdad. Algunas de esas personas piensan que nuestra obra es extraña. Entonces esto es importante también. Finalmente pasamos a lo que es Doctrina y Convenios 97, que dice un poquito sobre lo que el profeta José Smith recibió en base a esta revelación el 2 de agosto de 1833. En esta revelación pues el Señor ofrece instrucciones y aliento para Parley P. Pratt, que presidía una escuela de poseedores del sacerdocio en Missouri, y para los hombres que asistían a dicha escuela. El Señor también resaltó su voluntad de que los santos de Missouri edificaran un templo. Prometió que si hacían esto y si su corazón era puro, la gloria y la presencia de Él morarían allí. Esto es importante porque el Señor enseña a los miembros de la escuela de élderes en Missouri que deben hacer para que los acepte. Entonces, durante el invierno boreal de 1832 y 1833, el Señor mandó a los líderes de la iglesia que establecieran la escuela de profetas en Kirtland, Ohio. Parley P. Pratt presidía una escuela similar en Independence, Missouri, que era una escuela para los élderes. Los miembros de la escuela le escribieron a José Smith, que estaba en Ohio. Como respuesta, él les mandó una carta que contenía revelación que ahora se encuentra pues en este capítulo, que es Doctrina y Convenios 97. Les voy a leer los versículos 1 y 2, que dice lo siguiente: de cierto os digo, mis amigos, os hablo con mi voz, que es la voz de mi espíritu, para mostraros mi voluntad concerniente a vuestros hermanos en la tierra de Sión, muchos de los cuales son verdaderamente humildes y procuran diligentemente adquirir sabiduría y hallar la verdad. De cierto os digo, benditos son, porque prevalecerán, porque yo el Señor manifiesto misericordia a todos los mansos, y en cuanto sea mi voluntad, a fin de que yo sea justificado cuando los traiga a juicio. Entonces esto es importante porque recordemos, nos recuerda la importancia de humillarnos y procurar aprender diligentemente para obtener sabiduría y verdad de Dios. Entonces recordemos siempre eso, así como ellos eran humildes para buscar ese conocimiento de Dios. También es importante recordar que ya en lo que es los versículos 3 al 7, el Señor le habla a Parley P. Pratt y le promete algo. Entonces vamos a leérselo para que entiendan. He aquí, concerniente a la escuela de Sion, os digo que yo el Señor estoy bien complacido con que exista una escuela en Sion, y también con mi siervo Parley P. Pratt, porque permanece en mí. Y si persevera en mí, seguirá presidiendo la escuela en tierra de Sion hasta que yo le dé otros mandamientos. Entonces la promesa del Señor era que si él continuaba sirviendo, él iba a continuar en la escuela y presidiéndola en aquel lugar, en Missouri. Entonces recordemos que esas son las promesas que el Señor nos hace, que si nosotros somos diligentes, Él nos va a conservar en lo que Él considera que es lo mejor para nosotros. Finalmente, en los versículos del 6 al 9, dice lo siguiente: y en cuanto al resto de la escuela, yo el Señor estoy dispuesto a ser misericordioso. No obstante, hay quienes deben ser disciplinados y sus obras serán descubiertas. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Yo el Señor lo he declarado. De cierto os digo que todos los que de entre ellos saben que su corazón es sincero y está quebrantado y su espíritu
es contrito y están dispuestos a cumplir sus convenios con sacrificios, sí, cualquier sacrificio que yo el Señor mandare, estos son aceptados por mí. Entonces aquí nos recuerda la importancia de dar buenos frutos y también de hacer la voluntad del Señor. Recordemos que si hacemos la voluntad del Señor, el Señor nos va a aceptar, y para ello también debemos de tener pues un corazón sincero y quebrantado, o sea, realmente querer un espíritu contrito que refiere a un espíritu arrepentido, y debemos estar dispuestos a cumplir nuestros convenios con sacrificio. Entonces cualquier cosa que el Señor nos pida, nosotros debemos de estar dispuestos a hacerlo, debemos estar dispuestos pues a cumplir cualquier cosa que el Señor nos pida, y de esa manera también nosotros vamos a obtener bendiciones. Finalmente, en lo que es Doctrina y Convenios del 10 al 21, el Señor declara o resalta la voluntad de que los santos edifiquen un templo también en Missouri. Entonces es importante que el Señor resalta aquí la importancia de empezar a construir el templo de inmediato. El Señor ya había designado el terreno para el templo 2 años atrás. Entonces recordemos que llevaban tiempo. En junio de 1833 el profeta José Smith le escribe a los líderes de la iglesia en Missouri y les instruye a que comiencen la edificación del templo de inmediato. No obstante, y a pesar de eso, los santos de Missouri todavía no habían comenzado la construcción. Además, como las persecuciones les era un poco más difícil, pues tuvieron persecución en lo que era el condado de Jackson y no llegaron a tener como tal una manera de iniciar en ese templo. Sin embargo, también recordemos que este primer acto de la turba contra los santos en el condado de Jackson tomó lugar antes de que llegara una copia de esta revelación, por lo cual era casi imposible para ellos cumplir el mandamiento. Es decir, se dio esta revelación, pero básicamente nunca llegó o no pudo llegar a tiempo con ellos. Entonces ellos no pudieron comenzar a edificar el templo en Missouri. Ya posteriormente, en los versículos del 12 al 14, están las razones por las cuales el Señor quería que los santos edificaran pues este templo, y básicamente era de que perfeccionasen su entendimiento en el ministerio y tuviesen un grado más alto de conocimiento del evangelio por medio del templo, y para que cuando ellos hicieran esto básicamente pudieran prosperar y llegaran a ser gloriosos, es decir, que realmente tuvieran pues estas bendiciones del templo, y para que también pues la presencia de Dios pudiera estar con ellos en Missouri y pudiera visitar a todos aquellos de corazón puro, como lo dice el versículo 16, que dice: y sí, y mi presencia estará allí, porque vendré a ella, y todos los de corazón puro que allí entren verán a Dios. Entonces esta era una de las importantes cosas que el Señor quería que los santos tuvieran el templo de Kirtland. En realidad aquí hay también una cita de David B. Hyde, que fue uno de los apóstoles en el año de 1991, y dice: es cierto que algunos en realidad han visto al Señor, pero al consultar el diccionario nos damos cuenta que la palabra ver tiene otros significados y sinónimos, tales como llegar a conocer, comprender, percibir, entender claramente a lo que aplicado al Señor significa conocerlo, discernirlo, reconocerlo a Él y su obra, percibir su importancia y llegar a entender mejor. Entonces, ¿por qué les leo esto? Bueno, porque aquí dice que ellos iban a ver a Dios. Entonces, no como tal, muchas veces, por ejemplo, no como tal la promesa de ver a Dios en el templo podía incluir verle como tal, sino también podría ser que ellos pudieran entender más sobre Dios, más sobre cómo es Él, más sobre cómo es el Señor, podamos discernir, podamos entender, podamos obtener conocimiento. No como tal se refería tampoco a que ya pudieran tal cual ver al Señor, porque recordemos que eso sí es posible, pero es más como un privilegio que tiene el profeta y los apóstoles. Entonces claramente esto se refería más a que ellos pudieran entender cómo era el Señor. Ya para finalizar, en los versículos del 22 al 28, el Señor explica lo que debemos hacer para escapar de su indignación y recibir sus bendiciones. Entonces es importante esta parte, porque para que no nos vaya mal o que no caigamos en nuestros propios errores, debemos de ser obedientes, y así el Señor pues nos va a bendecir. Y también recordemos que pues el Señor
sí va a dar a cada quien lo que se merece. Entonces Él es justo. También pues recordar que Parley P. Pratt dijo algunas cosas en cuanto a la revelación de Doctrina y Convenios 97, y él señalaba que los líderes de la iglesia en Missouri en conjunto no obedecieron esa revelación. No obstante, muchos líderes de la iglesia y muchos miembros fueron humildes y fieles. Por consiguiente, el juicio prometido se consumó con toda su fuerza, como lo indica la historia de los siguientes 5 años, ya que para noviembre de 1833 los santos fueron expulsados del condado de Jackson, Missouri, y continuaron enfrentando las persecuciones en Missouri hasta que se les echó del estado en 1878 y 1839. Entonces recordemos que esta fue una consecuencia de la demora que ellos tenían en edificar el templo. Y bueno, básicamente esto es Doctrina y Convenios 94 y 97. Nada más es importante recordar pues los templos son sagrados, son la casa del Señor, y pues también son parte fundamental e importante para nosotros como miembros de la iglesia. Entonces en ellos recibimos bendiciones, y recordemos que debemos siempre darle lo mejor al Señor, ser puros y dignos para poder entrar al templo. Y básicamente, como les decía, este es Doctrina y Convenios 94 al 97, que es la semana 3. Ahora sí, ya pasando a lo que es la semana 4, que nos corresponde Doctrina y Convenios 98 al 101. El capítulo 98 sí es un poco largo, tiene varias cosas, y en contexto general es sobre la persecución que los santos ya tienen en el condado de Jackson, en Missouri, que es básicamente de todo lo que habla en esta revelación de Doctrina y Convenios 98. Me gustaría que ustedes pudieran imaginar ese día. Entonces imaginen el sábado 20 de julio de 1833, en la que se juntaron en el juzgado de Independence, Missouri, entre 400 y 500 enfurecidos ciudadanos de Missouri. Nombraron un comité que redactaría el borrador de un documento en el que se plantearía sus demandas a los mormones. Exigieron que no se permitiera a ningún otro mormón mudarse al condado de Jackson, y dijeron que los que ya vivían allí debían comprometerse a abandonar el lugar lo más pronto posible. Exigieron además que dejara de publicarse el periódico de la iglesia. Cuando se presentaron esas demandas a los líderes de la iglesia en Missouri, estos se alarmaron y pidieron 3 meses para considerar la propuesta y consultar a los líderes de la iglesia en Ohio. El grupo de ciudadanos de Missouri que presentó las demandas rechazó la petición de los líderes de la iglesia. Los santos pidieron entonces 10 días, mas solo les concedieron 15 minutos para responder. Entonces imaginen ese momento. Sería algo muy fuerte, ¿no? Entonces piensen un momento lo que tuvieron que vivir los santos, de que te exijan que te vayas, no sé, de tu casa por profesar tu fe. Entonces muchas veces así también en la vida. Muchas veces nosotros quizás nos sintamos así, de que estamos solos, de que no encajamos y nos quieran correr de algún lugar. A lo mejor algunos de ustedes han enfrentado esto, como esa sensación de que porque eres miembro de la iglesia ya no te quieren hablar, quieren que te vayas, no quieren que estés cerca. Entonces les continúo hablando la historia. Dice: los que estaban reunidos en el juzgado de Independence, Missouri, pronto formaron una turba o populacho y decidieron destruir la oficina de impresión y la imprenta. Entraron a la fuerza a la oficina de impresión y echaron los muebles a la calle y al jardín. Rompieron la imprenta, desparramaron los tipos y destruyeron casi todo el material ya impreso, incluso la mayoría de los pliegos todavía sin encuadernar del libro de mandamientos, es decir, de lo que hoy es Doctrina y Convenios. El populacho después se dirigió a destruir la tienda de Gilbert y Whitney. Sin embargo, Sidney habló con la turba antes de que pudieran llevar a cabo su plan y les prometió que en 3 días empacarían las mercaderías y se marcharían. 3 días más tarde, el 23 de julio, una turba apareció de nuevo en el condado de Jackson, Missouri, esta vez armada con rifles, pistolas, látigos y garrotes. Prendieron fuego a pajares y a los sembrados del grano y destruyeron varias casas, graneros y comercios. Al final se enfrentaron a 6 líderes de la iglesia, quienes al ver que las propiedades y la vida de los santos estaba en peligro, ofrecieron su propia vida como rescate. Los dirigentes del populacho rechazaron la oferta con la amenaza de que azotarían a todo hombre, mujer y niño a menos que consintieran a abandonar la región.
Bajo presión, los hermanos firmaron un acuerdo de que se irían del condado de Jackson la mitad de los miembros de la iglesia y la mayoría de los líderes se irían el 1 de enero de 1834 y el resto para el 1 de abril de ese mismo año. La turba consintió en que John Corrill y Sidney Gilbert se quedaran como agentes para vender las propiedades de los santos que habían sido expulsados. Recordemos que los santos de Ohio también estaban pasando por persecuciones en ese entonces. Entonces, los principios de esta revelación aplican para ambos. Les voy a leer tantito lo que dice el inicio, que son los versículos del 1 al 3. De cierto os digo a mis amigos, no temáis, consuélense vuestros corazones, así regocijaos para siempre y en todas las cosas dad gracias, esperando pacientemente en el Señor, porque vuestras oraciones han entrado en los oídos del Señor de Sabaoth, y están escritas con este sello y testimonio. El Señor ha jurado y decretado que serán otorgadas. Por lo tanto, Él os concede promesa con un convenio inmutable que serán cumplidas, y todas las cosas con que habéis sido afligidos obrarán juntamente para vuestro bien y para la gloria de mi nombre, dice el Señor. Y ahora de cierto os digo concerniente a las leyes del país, es mi voluntad que mi pueblo procure hacer todo cuanto yo le mande. Y la ley del país, que es constitucional, que apoya este principio de libertad en la preservación de derechos y privilegios, pertenece a toda la humanidad y es justificable ante mí. Por tanto, yo el Señor os justifico, así como a vuestros hermanos de mi iglesia, en apoyar la que fuera la ley constitucional del país. Y en cuanto a la ley del hombre, lo que sea o menos que esto de mal proviene. Yo, el Señor, os hago libres, por consiguiente sois verdaderamente libres, y la ley también os hace libres. Sin embargo, cuando los inicuos gobiernan, el pueblo se lamenta. Entonces aquí es importante también mencionar el mandamiento que el Señor le da a los santos de cumplir y respetar las leyes del país, y eso aplica para todos. Nosotros también debemos de cumplir y respetar las leyes del país. Sin embargo, también advierte, como dice aquí, que cuando un inicuo gobierna, el pueblo se lamenta. Entonces recordemos también que las leyes de Dios están por encima. Entonces debemos de buscar cumplir aquellas leyes que están alineadas con los mandamientos de Dios, y no aquellas leyes que impliquen ir en contra de lo que Dios nos manda. Entonces, ya continuando, también es importante recordar que el Señor les pide a los santos que esperen en su promesa que Él va a cumplir. Y recordemos que ¿qué significa esperar para el Señor? Bueno, en las Escrituras la palabra esperar significa tener esperanza, guardar, confiar, tener esperanza y confianza en el Señor, lo cual también pues requiere fe, paciencia, humildad, mansedumbre, longanimidad y guardar los mandamientos, perseverar hasta el fin. Entonces, esperar en el Señor es todo esto, incluye todo esto. Recordemos también que aquí hay una palabrita que dice que Dios es el Señor del Sabaoth, que se las leí en estos versículos. Y bueno, esta palabra, el Señor del Sabaoth, refiere a huestes o ejércitos. Entonces Dios es el Señor del Sabaoth, de los ejércitos o de las huestes. Y esto es una palabra común utilizada también en el Antiguo Testamento. Sin embargo, sí dice huestes o ejércitos, como Jehová de los ejércitos, por ejemplo. El uso que se le da a esta palabra aquí implica que el Señor está al mando de ejércitos y huestes celestiales, o los ejércitos de Israel o de los santos. Recordemos también que es importante que nosotros demos gracias al Señor en todas las cosas y que esperemos pacientemente. Y al final todo va a obrar para nuestro bien. Entonces todo lo que ocurra, como dice la Escritura, va a ser para que nosotros mejoremos, para que nosotros seamos mejores personas. También, como les decía, pues es importante apoyar las leyes del país que son o que están alineadas con las instrucciones del Señor. También es importante recordar que debemos de guardar los convenios con el Señor incluso en los tiempos difíciles, tal como lo encontramos pues en Doctrina y Convenios 11:12, que dice lo siguiente: y os doy mandamiento que vosotros desechéis todo lo malo y os alleguéis a todo lo bueno, y que viváis de acuerdo con toda palabra que sale de la boca de Dios, porque Él dará a los fieles línea sobre línea, precepto tras precepto, y en esto os pondré a prueba y os probaré. Y el que diere su vida en mi causa por mi nombre, la hallará otra vez, sí, vida eterna. No temáis pues a vuestros enemigos, porque he decretado en mi corazón probaros en todas las cosas, dice el Señor, para ver si permanecéis en mi convenio, aún hasta la muerte, a fin de que seáis hallados dignos, porque si no permanecéis en mi convenio, no sois dignos de mí. Entonces esto es importante también. Y continúa, dice: por tanto renunciad a la guerra y proclamad la paz y procurad diligentemente hacer
volver el corazón de los hijos a sus padres y el corazón de los padres a los hijos. Entonces aquí es importante porque pues el Señor nos dice nuevamente que debemos de ser valientes y guardar los convenios del Señor, incluso hasta la muerte. Entonces hoy día básicamente eso no se nos pide. ¿Por qué? Porque no hay una orden o no hay algo que haga que las otras personas deseen matar a los miembros de la iglesia. Entonces básicamente es solamente en los tiempos difíciles. Debemos siempre de guardar los convenios. Y recordemos también pues la importancia de ser dignos para el Señor. También el Señor, ya en los versículos anteriores del 19 al 22, el Señor manda a los santos de Kirtland a que se arrepientan. Y de esta manera también es importante porque recordemos que nosotros debemos de arrepentirnos siempre. No solamente en los tiempos difíciles, sino también siempre. Aun cuando estemos bien, siempre hay cosas de las cuales arrepentirnos. Porque no somos perfectos. Entonces cada día cometemos errores pequeños. Y cuando son muy grandes y graves, pues obviamente debemos acudir con nuestro obispo. Sin embargo, si son errores pequeños, pues debemos de arrepentirnos todos los días con el Señor. Dice lo siguiente en el 21. De cierto os digo que yo, el Señor, los disciplinaré y haré lo que yo tenga bien, si no se arrepienten y observan todo lo que les he dicho. Y de nuevo os digo, si procuráis hacer todo lo que os mando, yo, el Señor, apartaré toda ira e indignación de vosotros, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de vosotros. Entonces debemos de buscar, eso se lo estaba dirigiendo a las personas de Kirtland, a los miembros de la iglesia de Kirtland, y les decía también pues que abandonasen sus pecados, que abandonasen sus malas costumbres, el orgullo de sus corazones y toda obra abominable a los ojos de Dios, y observaran las palabras de sabiduría y la vida eterna que el Señor les había dado. Entonces es importante para que el Señor siempre nos bendiga y no nos vaya mal en las cosas. Ya continuando en lo que es los últimos versículos, que son del 23 al 48, el Señor aquí revela la forma en la que los santos deben de responder ante la persecución. Y habían básicamente tres cosas. La primera la encontramos en los versículos 23 al 32, la segunda el 98 al 38 y la tercera la encontramos del 39 al 48. Entonces les voy a leer brevemente para que entiendan cómo deberían de responder los santos ante la persecución. Sin embargo, también les recuerdo que esta continuación de esta revelación fue registrada el 6 de agosto de 1833, 2 semanas después aproximadamente de que la persecución de los santos en Missouri se había vuelto más violenta. Esta revelación brindó la orientación a los santos que estaban siendo maltratados y el Señor les enseñó la forma de responder ante sus enemigos. Entonces les decía, básicamente se puede dividir en tres leyes, que es la ley del Señor sobre las represalias. La ley del Señor sobre las represalias, que sería del versículo 23 al 32 y que dice lo siguiente. Y os hablo concerniente a vuestras familias. Sí, los hombres os hieren a vosotros o a vuestras familias una vez y lo soportáis con paciencia, sin injuriarlos ni procurar vengaros, seréis recompensados. Mas si no soportáis con paciencia, os será contado por medida justa impartida a vosotros. Entonces el Señor dice aquí que lo ideal es que nosotros soportemos todas las cosas, incluso contra nosotros mismos o contra nuestras familias. Entonces, porque si nosotros tomamos represalias contra aquellas personas que hieren a nuestras familias, el Señor dice que sí va a impartir medida justa. Entonces el Señor sabrá cómo nos va a juzgar de acuerdo a eso. Y así continúa explicando algunas cosas sobre esta ley de las represalias, de cómo debemos nosotros actuar. La siguiente, que les decía que es la ley sobre la guerra, se encuentra en los versículos 23 al 32, que dice, perdón, de los versículos 33 al 38, que dice lo siguiente. Y además esta es la ley que di a mis antiguos, que no saliesen a la guerra contra ninguna nación, tribu, lengua o pueblo, salvo que yo el Señor se lo mandara. Y si alguna nación, lengua o pueblo proclama la guerra en contra de ellos, primero izarán un estandarte de paz a esa nación, lengua o pueblo. Y si ese pueblo no acepta la oferta de paz, ni la segunda ni la tercera vez, habían de traer
de estos testimonios ante el Señor. Entonces yo, el Señor, les daba un mandamiento y los justificaba para salir a luchar contra esa nación, lengua o pueblo. Y yo, el Señor, peleaba sus batallas y las batallas de sus hijos y de los hijos de sus hijos, hasta que se vengaban de todos sus enemigos hasta la tercera y cuarta generación. He aquí, esta es la norma para todo pueblo, dice el Señor tu Dios, para que haya justificación delante de mí. Entonces, en cuestión de la guerra, el Señor primero invita a realizar la paz, a que no entremos en el conflicto. Si no aceptan esta paz o este estandarte de paz la otra nación, entonces ya puede el país o la nación entrar en guerra y es justificado para el Señor, que es básicamente la defensa. Y así lo vemos también, por ejemplo, las guerras entre nefitas y lamanitas, la guerra que hubo en el Antiguo Testamento de pueblo a pueblo. Entonces este es un ejemplo de cómo el Señor se aplica la ley del Señor sobre la guerra. Y finalmente está la ley del Señor sobre el perdón, que se encuentra en los versículos 39 al 38, y dice lo siguiente: y además de cierto os digo que si vuestro enemigo, después de haber venido contra vosotros la primera vez, se arrepiente y viene a vosotros a pediros perdón, lo perdonaréis, y no lo tendréis por más tiempo como testimonio contra él. Y así hasta la segunda y la tercera vez, y cuantas veces vuestro enemigo se arrepienta de las ofensas que haya cometido contra vosotros, lo perdonaréis hasta 70 veces 7. Entonces el Señor aquí invita a que perdonemos a nuestros enemigos. O sea que si un país está en guerra y el otro se arrepiente, nosotros debemos de aceptar esta ofrenda de paz. Y básicamente esto es también en nuestra vida. O sea, no debemos de tomar represalias contra las personas, no debemos de entrar en conflicto contra las personas, y si alguien nos pide perdón, debemos aceptar dicho perdón. Y también es importante resaltar que como vemos que las leyes del Señor se aplican para las de la tierra muchas veces, porque por ejemplo cuando un soldado mata a alguien en guerra, no tiene represalias, entonces el gobierno no castiga a este soldado que mata a otra persona en guerra, y así el Señor también. ¿Por qué? Porque está justificado delante del Señor, y también lo justifican pues las leyes terrenales. Entonces es importante ver cómo las leyes terrenales están inspiradas en las leyes del Señor. También debemos de tomar, de saber que debemos de ser pues personas sensatas en cuanto a esta parte de cómo responder ante estas situaciones. Como les decía, evitar las represalias en contra de otras personas, porque si no el Señor sí nos va a juzgar. En caso de la guerra, primero buscar la paz para que podamos evitar este conflicto. Si no, pues sí el Señor justifica que haya la guerra. Y después también pues responder de manera amable ante las personas con el perdón. Finalmente les quiero leer un pequeño relato que habla algo importante, y me gusta mucho este relato porque demuestra cómo nosotros podemos progresar en relación al perdón sin importar el daño que nos hayan hecho, el daño que nos haya causado. Dice la siguiente: en Holanda, durante la Segunda Guerra Mundial, la familia de Casper ten Boom usaba su hogar como escondite para aquellos que eran perseguidos por los nazis. Esa era su manera de vivir de acuerdo con su fe cristiana. 4 miembros de la familia perdieron la vida por proporcionar ese refugio. Corrie ten Boom y su hermana Betsy pasaron unos meses de terror en el infame campo de concentración de Ravensbrück. Betsy murió allí, pero Corrie sobrevivió. En Ravensbrück, Corrie y Betsy aprendieron que Dios nos ayuda a perdonar. Después de la guerra, Corrie estaba decidida a compartir ese mensaje. En una ocasión, ella acababa de hablarle a un grupo de personas en Alemania que sufría los estragos de la guerra. Su mensaje había sido: Dios perdona. Fue entonces que la fidelidad de Corrie ten Boom dio a luz una bendición. Un hombre se le acercó y ella lo reconoció como uno de los guardias más crueles del campo de concentración. Usted mencionó Ravensbrück en su discurso, dijo él. Yo fui guardia ahí, pero desde ese entonces me he convertido en cristiano. Él explicó que había procurado el perdón de Dios por las cosas crueles que había hecho. Extendió su mano y preguntó: ¿me perdonará usted? Corrie ten Boom entonces dijo: quizás no fueron muchos segundos lo que él estuvo ahí, con su mano extendida, pero a mí me parecieron horas mientras yo luchaba con la situación más difícil que jamás había enfrentado. El mensaje de que Dios perdona tiene una condición: que tenemos que perdonar a los que nos han herido. Ayúdame, oré en silencio. Yo puedo extender mi mano
Es todo lo que puedo hacer. Tú concédeme el sentimiento. Inexpresiva y mecánicamente estreché mi mano con la que él extendía hacia mí. Al hacerlo sucedió algo increíble. Una corriente me empezó en el hombro, recorrió mi brazo y explotó en nuestras manos unidas. Y entonces esa calidez sanadora pareció inundar todo mi ser, lo que hizo brotar lágrimas de mis ojos. Lo perdono, hermano, exclamé con todo mi corazón. Por un largo momento nos estrechamos las manos, el antiguo guardia con la antigua prisionera. Nunca había conocido el amor de Dios tan intensamente como en ese momento. Aquí es una muestra muy clara del perdón de Dios. Entonces, incluso este guardia que probablemente había causado indirectamente la muerte de su hermana, ella pudo perdonarlo. Entonces nosotros también debemos de perdonar. Aquí en Doctrina y Convenios, en este capítulo, encontramos que en el versículo 40 señala algo importante, que es cuántas veces debemos de perdonar, que normalmente escuchamos que es hasta 70 veces 7. Sin embargo, no es como tal una cifra exacta, sino debemos de perdonar, alude a que debemos de perdonar cuantas veces sea necesario. Y también esto incluye perdonar pues a nuestros enemigos, a cualquier persona que nos haya hecho daño, porque pues el Señor se va a encargar de darle a cada quien lo que le corresponde, cada quien lo que merece. Entonces nosotros no somos quienes para juzgar, pero sí somos quienes para perdonar. Ya continuando con lo que es Doctrina y Convenios 99-100, son dos capítulos muy cortitos. En Doctrina y Convenios 99 encontramos que el Señor llama a John Murdock a proclamar el Evangelio. Entonces trae un mandamiento para este personaje. Recordemos que John Murdock investigó muchas iglesias y llegó a la conclusión de que todas las religiones se habían alejado de la verdad. Sin embargo, hacia finales de 1830, él tuvo la posibilidad de leer el Libro de Mormón y sintió el Espíritu Santo testificar de su veracidad. Finalmente se bautiza el 5 de noviembre de 1830 y al poco tiempo sirve en una misión en la cual bautizó pues a 70 personas en un lapso de 4 meses en Orange, Ohio, y en Warrensville, Ohio también. El 30 de abril de 1831, poco tiempo después de que el hermano Murdock regresa de su misión, su esposa Julia muere. Entonces, después de haber dado a luz a unos mellizos, en junio de 1831 el Señor lo llamó a ir a Missouri y a predicar el Evangelio por el camino. Antes de partir, este personaje, John Murdock, tenía que asegurarse de que se cubrieran las necesidades de sus 5 hijos mayores, y José y Emma adoptan, o él les pide que adopten a estos bebés, a sus bebés mellizos, y cuiden de sus hijos. Entonces, durante el resto de 1831, en la primera mitad de 1832, John Murdock predicó en el territorio de Michigan, en Indiana, en Missouri y en Ohio. Ya cuando regresa a Hiram, Ohio, en junio de 1832, padecía los efectos de una larga enfermedad. Se enteró de que uno de sus mellizos había estado enfermo y había muerto por estar expuesto al frío cuando José Smith había sido atacado en uno de los ataques que el profeta recibió por parte de estas persecuciones y esta turba de personas. Sin embargo, esta revelación que se encuentra en Doctrina y Convenios 99, este hermano la recibe 2 meses después de esta segunda misión en la que se entera lo de su hijo. Entonces, aquí podemos ver cómo el Señor prueba nuestra fe. Entonces, el Señor manda a John Murdock nuevamente a servir una misión. Dice aquí, ya en el versículo 1, he aquí así dice el Señor a mi siervo John Murdock: eres llamado para ir a las regiones del este, de casa en casa, de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, a proclamar mi evangelio sempiterno a sus habitantes en medio de la persecución e iniquidad. Y el que te reciba, me reciba a mí, y tendrás el poder para declarar mi palabra con la demostración de mi Santo Espíritu. Y quienes te reciban como niños pequeños recibirán mi reino, y benditos son porque alcanzarán misericordia. Y quienes te rechacen serán rechazados de mi Padre y de su casa, y limpiarás tus pies en lugares secretos por el camino como testimonio contra ellos. Y he aquí vengo pronto para hacer juicio a fin de convencer a todos de sus obras inicuas que han cometido en contra de mí, como está escrito de mí en mi libro. Y ahora de cierto te digo, no conviene que salgas hasta que provea para tus hijos y sean enviados con bondad al obispo en Sion. Y después de pocos años, si lo deseas de mí, también podrás ir a buena tierra para poseer tu heredad. De otra manera continuarás proclamando mi evangelio hasta que seas llevado. Entonces aprendemos de este relato que el Señor también prueba nuestra fe.
y que a pesar de que su hijo había fallecido, el Señor deseaba que él continuase predicando el Evangelio. Entonces es algo importante porque el Señor sabe qué es lo mejor para nosotros. Entonces recordemos que pues a pesar de que su hijo había fallecido y él había regresado, pues el Señor pidió que él continuase compartiendo el Evangelio. Y muchas veces va a ser así. A pesar de todo lo que pase, el Señor va a continuar, va a pedir que nosotros sigamos compartiendo el Evangelio y que confiemos en sus promesas y seamos fieles. Recordemos también que esta revelación el profeta José Smith la recibió en agosto, el 29 de agosto de 1872. Y pues es lo que les decía, es que el Señor manda a John Murdock a continuar sirviendo como misionero de la iglesia y compartiendo el Evangelio y ayudando a otras personas. Y de esa manera el Señor nos va a guiar. El hermano John Murdock siguió el consejo del Señor porque él realmente hizo y compartió el Evangelio. Hizo los arreglos necesarios para que sus 3 hijos mayores vivieran con diferentes familias en Missouri y partió en septiembre de 1832 a predicar el Evangelio. Sirvió en varias misiones más y luego se reunió con sus hijos mayores en Missouri. Prestó servicio fielmente al Señor el resto de su vida. Entonces él falleció, él murió compartiendo el Evangelio, compartiendo a las personas lo que podía darles consuelo y paz a todas las personas a pesar de la persecución y las necesidades que tenían. Finalmente pasamos a Doctrina y Convenios 100, y esta es una revelación que se dio el 12 de octubre de 1833 mientras el profeta José Smith y Sidney Rigdon estaban en Nueva York trabajando como misioneros. También esta revelación, el Señor asegura que sus familias en Ohio estaban bien y el Señor también los consoló concerniente a los santos en Missouri que estaban sufriendo persecución. También es muy corto. Este capítulo, trae apenas 17 versículos y aquí el Señor, como les decía, da palabras de consuelo e instruye al profeta José Smith y a Sidney Rigdon. En 1833, a un hombre llamado Freeman Nickerson se unió a la iglesia en Nueva York y fue a Kirtland, Ohio. Cuando Freeman conoció a José Smith, le pidió al profeta que fuera a visitar a la familia Nickerson en Nueva York y en Canadá. José Smith y Sidney Rigdon estuvieron de acuerdo con su propuesta y salieron de Kirtland junto a él. En 1833, el 5 de octubre, predicaron el Evangelio por el camino. Después de que llegaron a la casa de los Nickerson en Petersburg, Nueva York, José recibió la revelación que está registrada en Doctrina y Convenios 100. Algo importante es porque esta revelación la recibe pues por la preocupación que el profeta y Sidney Rigdon tenían cuando llegaron a Nueva York sobre su familia. Y el Señor pues les da consuelo y les dice que su familia están bien. De hecho, dice el versículo 1: de cierto así os dice el Señor, vosotros mis amigos Sidney y José, vuestras familias están bien y están en mis manos y haré con ellas como me parezca bien, porque en mí se halla todo poder. Por tanto, seguidme y escuchad los consejos que os daré. Aquí tengo mucha gente en este lugar, con las regiones inmediatas, y se abriera una puerta eficaz en las regiones circunvecinas en estas tierras del este. Por consiguiente, yo el Señor os he permitido venir a este lugar, pues así me era conveniente para la salvación de las almas. Es importante recordar pues que el Señor cuida de las familias de aquellos que predican el Evangelio, de aquellos que comparten el Evangelio, es decir, de los misioneros. El Señor va a estar siempre cuidando de sus familias, y sea lo que sea que pase con ellas, como dice aquí, están en mis manos y haré con ellas como me parezca bien. Entonces el Señor sabe que es lo más adecuado para cada familia de los misioneros que están compartiendo el Evangelio. El Señor también promete que si hacemos diligentemente, Él abre puertas eficaces para la salvación de las almas en todas las regiones a las que vayan los misioneros, como dice en el versículo 3 y 4. Y todo lo que ocurre es porque el Señor cree conveniente que así sea, que así lo hagamos, que así cumplamos y que así sirvamos, porque Él sabe qué personas requieren la salvación y cómo va a cuidar de nuestras familias. Posteriormente, ya en los versículos del 3 al 17, que son los últimos, ya se nos habla un poquito sobre las pruebas que estaban viviendo los santos en Missouri, y el Señor consuela a José Smith y a Sidney Rigdon por la preocupación que ellos ya tenían de esto. También es importante recordar
que si compartimos el Evangelio con los demás, con la solemnidad de corazón y el espíritu de mansedumbre, entonces el Espíritu Santo dará testimonio de nuestro mensaje. Entonces esto es importante también, y es de la misma manera en la que el Señor consoló pues a José Smith y a Sidney Rigdon con relación a los sufrimientos que tenían los santos en Missouri. Recordemos que 2 meses antes de que José Smith partiera en misión, Oliver Cowdery había llegado con noticias de Missouri que los enemigos de la iglesia se habían tornado violentos en contra de los santos de los últimos días, y envió a Orson Hyde y a John Gould para dar consejo de su parte a los santos de Missouri. El viaje sería peligroso porque viajarían por zonas cercanas donde estaban los populachos antimormones. El profeta se preocupó por el hermano Hyde y el hermano Gould y todos los santos que estaban siendo perseguidos en Missouri. Entonces, como les decía, en estos versículos del 3 al 17 están las palabras de consuelo, y el Señor pues indica que aunque sean afligidos, solo va a ser por un corto tiempo y van a ser redimidos, que consolaran sus corazones porque todas las cosas obran para nuestro bien al fin de cuentas y para la santificación de la iglesia y de los santos, y también para formar un pueblo que sea puro y que sirva con rectitud, que sea fiel al Señor. Entonces el Señor ve quiénes son fieles durante los desafíos, y por tanto les insta a que guarden pues los mandamientos del Señor. Y ese es básicamente lo que es Doctrina y Convenios 100. Finalmente, como último capítulo de esta parte, pasamos a lo que es Doctrina y Convenios 101. Este capítulo de Doctrina y Convenios también es un poco extenso. Sin embargo, el manual para esta semana me pide que solamente les explique del versículo 1 al 42 y que la semana siguiente les pueda yo hablar pues el resto. Entonces, recordemos que este capítulo de Doctrina y Convenios, el profeta recibe revelación en cuanto a los santos que se encontraban en Missouri y explica la razón por la cual permite que su pueblo pase por pruebas. Esta revelación fue dada el 16 y 17 de diciembre de 1833. El profeta José Smith recibe esta revelación y se registra en Doctrina y Convenios 101. Como les decía, esta primera parte que abarca de los versículos 1 al 16 es la explicación de la razón por la cual el Señor permite que los santos sean afligidos, y también da palabras de consejo y consuelo para los santos que sufrían. Entonces es importante aquí recordar que el Señor permite que los santos pasen por pruebas porque eso nos va a ayudar a mejorar, y cuando nosotros también quebrantamos los mandamientos de Dios, eso trae consigo pruebas y desafíos. Entonces muchas veces nosotros creemos que es Dios que nos castiga, pero no, realmente es la desobediencia que nosotros tenemos que hace que recibamos pues estos castigos o suframos por estas cosas que nosotros mismos provocamos con nuestra desobediencia. Y como dice en el versículo 1 y 2, explica esta parte, dice: de cierto te digo, concerniente a tus hermanos que han sido afligidos, perseguidos y expulsados de la tierra de su herencia, yo el Señor he permitido que les sobrevengan las tribulaciones con que han sido afligidos por motivo de sus transgresiones. No obstante, los poseeré y serán míos el día en que yo venga para integrar mis joyas. Entonces esa es la razón por la cual el Señor permite y deja que muchas veces pasemos por pruebas y desafíos, para que también nosotros aprendamos que lo que pensábamos que era correcto no lo era, que lo que pensábamos que nosotros podíamos hacerlo por nosotros mismos no podemos, siempre vamos a necesitar del Señor. Y básicamente esto es el por qué el Señor deja que nosotros pasemos por pruebas. Y también es importante recordar lo que dice el versículo 3, que dice que el Señor permitirá que los santos sean afligidos a fin de que se disciplinen y se corrijan y los pueda hacer suyos posteriormente. Entonces nosotros podemos pasar por pruebas para moldearnos, para hacernos mejor personas y saber, como dice por ahí una escritura también, no podemos saber qué es bueno si no sabemos lo que es malo. Entonces no vamos a saber diferenciar las bendiciones de las pruebas si nosotros no sabemos primero qué son las pruebas. Entonces el Señor también por eso nos da pruebas y desafíos en nuestra vida. Y continúa en los versículos 4 y 5, dice: por tanto es preciso que sean disciplinados y probados, así como Abraham, a quien se le mandó ofrecer a su único hijo, porque todos los que no quieren soportar la disciplina
antes me niegan y no pueden ser santificados. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a ser santificados si no sabemos qué es lo malo? Tenemos que saber y ver los desafíos y las pruebas para que nosotros mismos, por nuestra cuenta, busquemos mejorar, busquemos salir de ello, y a medida que vamos saliendo de eso nos vamos santificando. Entonces tenemos que ser reprendidos, e incluso el arrepentimiento es la manera en la que nosotros podemos impulsarnos a la santificación. Además de impulsarnos a la santificación, el arrepentimiento es la experiencia misma de sobrellevar bien la disciplina, puede perfeccionarnos y prepararnos para mayores privilegios espirituales. Entonces, llevar bien estas pruebas nos van a dar más bendiciones que el Señor, porque Él nos va a recompensar. Es como la historia de Job también, que él pasó por muchas pruebas y al final el Señor le dio más. Entonces nosotros también, con las pruebas que nosotros soportamos, podemos llegar a recibir más. También ya en los versículos del 9 al 16, el Señor aconseja y consuela a los santos. Recordemos que el Señor siempre va a tener compasión de nosotros, aunque estemos en pecado. Recordemos que Él quiere que nosotros mejoremos, que nosotros seamos mejores, pero para ello tenemos que arrepentirnos, ya que en aquel tiempo pues también entre los mismos santos habían riñas, contiendas, envidias, disputas, deseos sensuales, codicia, todo este tipo de cosas existía entre los santos. Entonces tenían que eliminar, tenían que arrepentirse, escuchar la voz del Señor y hacer sus oraciones para que fueran contestados, para que fueran respondidos con bendiciones. El Señor nos va a ayudar siempre. Él tiene compasión por nosotros. Si nosotros nos arrepentimos, Él nos va a perdonar siempre. Entonces esto era lo que tenían que hacer pues los santos de Kiltan. Y recordando un poquito pues también la historia, en ella se señala que el populacho del condado de Jackson siguió persiguiendo a los santos hasta todos los miembros de la iglesia fueron expulsados del condado. Lyman White informó: vi a 199 mujeres y niños conducidos cerca de 50 kilómetros por la llanura con tan solo 3 hombres decrépitos con ellos. En el mes de noviembre, con el suelo cubierto con una capa delgada de aguanieve, y fue fácil para mí seguirles el rastro a causa de la sangre que fluía de sus pies lacerados sobre el rastrojo de la llanura quemada. La mayoría de los santos huyeron al norte, donde tuvieron que cruzar el río Missouri. Las riberas del río cerca de las balsaderas estaban llenas de refugiados. Muchos tuvieron la fortuna de escapar con algunos de los artículos del hogar, pero la mayoría lo perdió todo. Parley P. Pratt escribió: se veían cientos de personas en toda dirección, algunas en tiendas y algunas al aire libre alrededor de las fogatas, mientras que la lluvia descendía en torrentes. Los esposos preguntaban por sus esposas y las esposas por sus esposos, los padres por los hijos y los hijos por sus padres. La escena era indescriptible y estoy seguro hubiera derretido el corazón de cualquier persona de la tierra, excepto el de nuestros ciegos opresores y el de la comunidad ciega e ignorante. Entonces fueron muchas las pruebas que los santos tuvieron que pasar, pero al final se les prometió que serían recompensados. Cuando vivimos en rectitud podemos hallar consuelo en el conocimiento de que todas las personas están en las manos del Señor. Incluso los santos estaban en las manos del Señor cuando ellos se arrepintieron y continuaron firmes. Recuerden ustedes algún momento en el que hayan sentido paz y sabido que están en manos de Dios. Imagínense esto y agradezcan por esa paz que el Señor nos da y por esa bendición que tenemos de poder sentir al Señor. Y continuando en los versículos 17 y 42, que es la segunda parte de esta lección de Doctrina y Convenios 101, el Señor aquí describe algunas de las condiciones del milenio. Posteriormente, en los versículos 35 al 38, es donde le asegura a los santos que si soportan con fe, finalmente participarán de su gloria. Y en los versículos restantes, el Señor declara a su pueblo del convenio, que es la sal de la tierra. Ahorita, vamos a ver lo que son los versículos 17 al 34, en las que describe algunas de las condiciones del milenio. Aquí, con tanta persecución, pues el Señor promete congregar a los santos en la ciudad de Sion, en el condado de Jackson, Missouri, en algún momento.
se ha dejado en suspenso mientras es santificado el pueblo para un gran don y las responsabilidades relacionadas con él. Mientras tanto, se están congregando los de corazón íntegros en el valle de las montañas rocosas y en las estacas por todo el mundo. Se han erigido templos, pero Sión aún será establecida en el sitio escogido. Es importante recordar que Sión va a ser edificada en lo que es en el condado de Jackson, Missouri. O sea, las personas que un día expulsaron a los santos, ahí nos vamos a congregar todos un día en el pueblo de Sión. Y es así como nos preparamos. Mientras tanto, como dice aquí, nos estamos congregando en distintos lugares del mundo, pero va a llegar un momento en el que todos nos vamos a congregar en la ciudad de Sión, que en este caso es Missouri. En Missouri nos vamos a congregar, va a llegar ese momento en el que todos vamos a estar ahí. Como les decía, les vuelvo a repetir, mientras estamos todos en las estacas por todo el mundo, en los barrios, en los templos. Pero va a llegar el momento en el que vamos a estar todos ahí. Les leo el versículo 22 y el 23 que dice lo siguiente. He aquí es mi voluntad que todos los que invoquen mi nombre y me adoren de acuerdo con mi evangelio eterno se congreguen y permanezcan en lugares santos. Y se preparen para la revelación que ha de venir cuando el velo que cubra mi templo en mi tabernáculo, el cual esconde la tierra, será quitado y toda carne me verá juntamente. Entonces, si nosotros nos preparamos para la segunda venida, debemos de invocar el nombre del Señor vivir de conformidad con los principios del Evangelio, congregarnos y permanecer en lugares santos. Permanecer en lugares santos quiere decir en lugares correctos, que pueden ser nuestro hogar, puede ser la iglesia, puede ser el templo y podemos ser también nosotros mismos si nosotros nos mantenemos puros y dignos. Ya pasando a lo que es doctrina y convenios, en este mismo capítulo, pero en los versículos 24 y 34, se refiere a la destrucción de los inicuos en la segunda venida de Jesucristo, así como las condiciones que existirán durante el milenio. Entonces, algunas de las cosas es que Satanás no va a tener poder contra nadie, no va a poder tentar a ningún hombre, no va a haber muerte, no va a haber muerte de ninguna manera, sino hasta que sea por vejez. Cuando muera no va a dormir, sino que va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos y será arrebatado. Entonces, si fue puro, va a resucitar en ese mismo instante. Son varias cosas, me gustaría que ustedes la pudieran leer y si tienen alguna pregunta la pueden hacer. Algunas de ellas pues fueron las que ya les mencioné. Pasando ahora sí lo que son los versículos 35 y 38, pues el Señor les da consuelo y apoyo para que soporten con fe las pruebas, para que los santos de Missouri puedan recibir o participar de la gloria de Dios. Los que sufren persecución en el nombre del Señor y lo soportan con fe pueden participar de su obra. Es lo que nos indica en el versículo 35. También es importante que algo que mencionó el presidente James Foss de la primera presidencia. Es importante señalar que este relato es sobre un personaje que se llama Rafael Monroy y Vicente Morales, que eran miembros de la iglesia o santos de los últimos días que vivían en México en el siglo XX. En 1915 los capturó un grupo violento de soldados. Entonces la historia dice lo siguiente. El hermano Monroy y el hermano Morales fueron fieles al soportar la persecución. Rafael Monroy era presidente de la pequeña rama de San Marcos, México, y Vicente Morales era su primer consejero. Se les dijo que serían liberados en cuanto entregaran sus armas y renunciaran a su extraña religión. El hermano Monroy les dijo a sus captores que no tenían armas y sacó una Biblia y un libro de Mormón del bolsillo y agregó: caballeros, estas son las únicas armas que llevo conmigo, son armas de la verdad contra el error. Al no encontrar arma alguna, ambos hermanos fueron cruelmente torturados para obligarlos a confesar dónde ocultaban las armas, pero no las sabían. Fueron escoltados a las afueras del pueblo, donde sus captores los sujetaron a un fresno frente a un pelotón de fusilamiento. El oficial a cargo les ofreció la libertad si renunciaban a su religión y se unían a los soldados, a lo que el hermano Monroy contestó: mi religión vale para mí más que la vida y no puedo renunciar a ella. Se les comunicó que iban a ser fusilados y se les preguntó si tenían alguna petición. El hermano Rafael pidió que le permitieran orar antes de ser ejecutado. Allí mismo, en presencia de sus ejecutores, se arrodilló y con voz que todos pudieron oír pidió a Dios que protegiera y bendijera a sus seres queridos, así como a su pequeña rama que iba a quedar sin su líder.
Al término de la oración, empleó las palabras del Salvador cuando fue colgado en la cruz y rogó por sus ejecutores: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí podemos ver un ejemplo de una respuesta de fe y de valentía de seguir al Salvador. Y son personas de México. Entonces nosotros también podemos tener esa posibilidad de ser valientes y defender hasta las últimas consecuencias del Evangelio. Hoy día nosotros no sufrimos persecución como lo sufrían antes las personas. Entonces es más fácil defendernos. Y recordemos también que muchas veces se nos ha hecho burla o se nos ha insultado por ser miembros de la iglesia. Pero nosotros debemos de ser valientes así como ellos lo fueron, así como el profeta José Smith lo fue y así como Jesucristo le dio el ejemplo a todas las personas. El hecho de ser valiente por lo correcto, de ser firmes y fieles y tener fe en Dios y en Él también. En lo que son los últimos versículos del 39 al 42, bueno, los últimos versículos que vamos a ver hoy, el Señor declara que su pueblo del convenio es la sal de la tierra. Entonces, esa es una comparativa muy recurrente en las escrituras, y es que recordemos que la sal es algo que le da sabor a la comida, es algo que le da gusto y calidad características a muchas comidas. Entonces, es como si aludiéramos a que el pueblo de Dios es el sabor de la tierra. ¿Y qué se refiere esto? Bueno, cuando hablamos del sabor, que nosotros somos el sabor de la tierra, se refiere a aquellos que representan al Salvador y que se han arrepentido y que han limpiado sus pecados en las aguas del bautismo y que han hecho convenio de tomar sobre sí su nombre y su causa. Además, también se refiere a aquellos que comparten por convenio el poder del sacerdocio. O sea, se refiere a nosotros, a todas las personas. ¿Y por qué? Porque nosotros somos aquella sal que le vamos a dar sabor, o sea, le vamos a dar a otras personas el Evangelio de Jesucristo. En los versículos posteriores representa o enseña qué significa lo que es esta sal de la tierra y sabor de los hombres. Entonces, recordemos que, como ya les venía diciendo, pues es esta parte de que nosotros somos aquellos que les vamos a llevar el Evangelio a todas las personas y que por tanto vamos a dar ese sabor, ese gusto, esa calidad característica a las personas para que puedan un día regresar a la presencia de Dios. Como pueblo de Dios, o sea, como ser esa sal de la tierra, tenemos la responsabilidad de ayudar a otras personas a recibir las bendiciones del sacerdocio. En el versículo 41 o del 40 al 42 hay algo muy importante, ya que indica que si la sal pierde su sabor no hay forma de salar la tierra. Esto nos indica que la sal no puede perder su sabor, no pierde el sabor con el tiempo, solo pierde el sabor cuando se mezcla con otras sustancias. Entonces nosotros, al ser esta sal de la tierra, si nos mezclamos o hacemos cosas que no son adecuadas, nos perdemos entre tantas personas. La sal ya no se siente porque se vuelve simple todo. Entonces es como la comida. Si le pones tienes salsa salado, pero tú le vas poniendo más agua, le vas poniendo más producto, más alimento, ya la sal no se siente y queda simple. Entonces es lo mismo. Si nosotros nos llenamos de cosas que no nos fortalecen, nos vamos a quedar simples, ya no vamos a hacer esa sal para la tierra. Entonces, en el versículo 41 encontramos algo muy importante. Se los voy a leer para que quede un poquito más claro. Dice aquí: he aquí sabiduría en cuanto a muchos de los hijos de Sión, pero no todos se descubrió que eran transgresores y por tanto es preciso que sean disciplinados. El que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Entonces el versículo 41 nos demuestra la manera que nosotros podemos llegar a perder, pues perdernos como sal aquí en la tierra, y eso es caer en transgresión. Por lo tanto debemos continuar siendo disciplinados en el Evangelio de Jesucristo. Y también podemos dejar de ser esa sal si nosotros nos volvemos personas orgullosas y buscamos solo nuestro beneficio y no establecer el reino de Dios. Debemos de humillarnos y reconocer nuestras propias debilidades y limitaciones ante el Señor, y eso es lo que Él advierte. Debemos de recordar que debemos ayudar a las personas de la tierra a recibir las bendiciones de Dios y arrepentirnos de nuestros pecados y ser humilde. Básicamente eso es lo que nos trata o nos indica estos capítulos de Doctrina y Convenios. Entonces hasta aquí llega lo que es la clase de los capítulos de Doctrina y Convenios de la semana 4. Y hay algo aquí muy importante. También para aclarar un poquito más esto de que somos llamados a ser el sabor de los hombres, o sea, ser la sal de los hombres, de las personas. Cuando dice hombres se refiere a todas las personas. Dice:
Esto fue explicado por el elder Carlos S. Acey de los 70 y dijo: un químico mundialmente famoso me dijo que la sal no pierde su sabor con el paso del tiempo, sino que lo pierde solo cuando se mezcla y contamina. Entonces, el sabor y la virtud se apartan del hombre que contamina su mente con pensamientos impuros, que profana sus labios al no ser verídico, que hace mal uso de su fuerza en actos inicuos. Entonces, así somos nosotros. Si nos mezclamos con cosas que contaminan nuestra fe, nuestro espíritu, nosotros no vamos a ser más la sal de la tierra. Y bueno, hasta aquí llega la clase de hoy. Espero que realmente hayan podido entender, que puedan colocar en práctica lo que aprendieron, y también que si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa, me la puedan hacer llegar para que no se queden con eso. Y bueno, les comparto esta clase en el nombre de Jesucristo. Amén.